Mucho que decir, mucho que decir, mucho que decir. Queridos televidentes, oyentes también, que yo sé que ven este canal, mucho que decir, muchísimas gracias por estar ahí. Yo soy Jorge Díaz, gracias por ver Mucho que decir. Son los famosos 5 mosqueteros que yo sé que siguen este canal. En el día de hoy, como pueden ver, he cambiado de locación. Tengo al maestro de los maestros, al Señor Jesús, a quien siempre encomiendo este canal para que también me guíe en lo que voy a decir, hablar con argumentos, ser siempre iluminador. En el día de hoy no voy a poner tantas fotos porque para mí es tarde a la hora de grabar este video y de verdad que me toma muchísimo tiempo el hacer cada entrega para ustedes, pero con el mismo rigor voy a lanzar mis comentarios para compartir de todo lo importante que está pasando en esta gran nación de los Estados Unidos. Mucho que decir. El tema número 1, que es el del juicio del joven Kyle Rittenhouse. Ya el joven Kyle Rittenhouse fue absuelto. 4 días le tomó al jurado deliberar. Yo pensé que el jurado tenía miedo y que estaba siendo tal vez demasiado cauteloso porque la chusma estaba amenazante. Amenazaron al juez Schroeder, Bruce Schroeder, lo amenazaron, a miembros del jurado también. De hecho, el juez en un momento determinado expulsó a un reportero de MSNBC porque este reportero estaba siguiendo al ómnibus que repartía en sus casas a los miembros del jurado. MSNBC dijo que no tenían intención de publicar, ni de filmar, ni tirar fotos, pero ¿para qué lo estaban siguiendo entonces, verdad? Al ómnibus, un medio de comunicación. Esto como que no tiene mucho sentido. Después vamos a hablar de las posibles demandas que tiene en la mano el joven Kyle Rittenhouse. En el juicio, Kyle Rittenhouse fue absuelto de los cargos, todos los cargos que se le imputaban. 2 cargos de homicidio, un cargo de intento de homicidio, 2 cargos de poner a alguien en peligro irresponsablemente, lo que se dice reckless, y un cargo de posesión ilegal de arma de fuego. Aquí habría que hacer una parte. Kyle Rittenhouse era menor de edad cuando sucedieron los incidentes el 25 de agosto del año pasado, tenía 17 años, pero por un tecnicismo de que el arma no tenía el cañón recortado, y cuando no tiene el cañón recortado, por ese tecnicismo no se convierte en ilegal aunque la tenga un menor, algo así, pues por ese tecnicismo el juez desestimó ese cargo. Yo creo que también desestimó ese cargo para no desviar el caso de, digamos que el tema central, que es el tema de la defensa propia. Y yo creo que aquí Kyle Rittenhouse ganó y se probó con creces que él se estaba defendiendo porque realmente su vida estaba en peligro. Fue identificada una 4ª persona que se le tiró a la cabeza a Kyle Rittenhouse a patearlo. Era conocido como Jump Kick Man, pero sí fue identificado porque no había sido identificado previamente. El hombre es de 39 años, se llama Maurice Freeland de Wisconsin. Este hombre se acercó a los abogados fiscales, intentó negociar. Él dijo, bueno, yo voy a declarar, pero a cambio pido inmunidad por un DUI que tengo pendiente. Los fiscales dijeron que no. Toda una joya este personaje. Es un hombre que, esta adorable persona, tiene un récord criminal que de verdad que sería envidiable para cualquier criminal. Destrucción de propiedad, violencia doméstica, o sea, todo un héroe al estilo liberal. Vamos a decir que todo un luchador por la justicia social, con toda la ironía del mundo, y esto de cara a lo que fueron estas protestas de Black Lives Matter en Kenosha, Wisconsin, y en otras partes de la nación también. El Rittenhouse le disparó a este hombre, a Freeland, y falló. Le disparó 2 veces y falló, o sea que se puede decir que es sobreviviente, pero primero se le tiró a la cabeza con una patada, por eso se llama el hombre de la patada saltando o algo así en inglés, a Kyle Rittenhouse. Bueno, pues en este juicio hay que acotar que la fiscalía cometió varios errores de principiante. Algunos dicen que estos errores los cometió la fiscalía
para que el juez desestimase el caso y no perderlo, porque a todas luces, mientras a más testigos se entrevistaba, más salía a la luz el hecho de la defensa propia por parte de Kyle Rittenhouse. Cuando uno entrevista a un testigo, uno más o menos sabe lo que el testigo va a responder. Además, tiene que estudiar el perfil, el caso, quién es el testigo que va a llevar, para que eso sustente el caso de uno, ¿verdad? Yo, repito, no soy abogado, pero sí he hecho miles de entrevistas literalmente, y uno tiene que estudiarse a quién va a entrevistar. Y estudiando a la persona, uno más o menos sabe qué es lo que esa persona va a responder. Pues en este caso, el caso del fiscal, cada vez que entrevistaba a alguien, pues quedaba claro que Kyle Rittenhouse estaba defendiendo. Ahora bien, ¿qué errores cometió este fiscal en el caso? Primero, criticar el derecho del acusado a mantener silencio, sobre todo silencio durante el arresto. Y esto es un derecho constitucional. Esto no implica al acusado en modo alguno. No quiere decir absolutamente nada. Simplemente guardar silencio, ese es su derecho de acuerdo a la Constitución. El juez regañó durante el juicio duramente al fiscal por implicar que el joven Rittenhouse estaba casi que escondiendo algo y que su actitud silenciosa era sospechosa. Por ejemplo, difamar el derecho del acusado a enfrentar a su acusador, violar la orden previa de hacer comentarios acerca de las armas. De hecho, también este fiscal dijo que el joven Kyle Rittenhouse era un active shooter, o sea, un tirador activo dentro de esta protesta en Kenosha ese día, y no era así porque era un ambiente bastante convulso. Digamos que si usted entra a una escuela con un rifle, entonces usted es un tirador activo probable, ¿verdad? Y le caerían encima, como es lógico. Pero es que en esa manifestación había mucha gente armada. Él no era el único. De hecho, el que vino, que sobrevivió, le dieron un disparo en el brazo, Kyle Rittenhouse le disparó, ese tenía un arma escondida y la sacó. Entonces, no era la única persona armada, era un ambiente donde se estaba destruyendo propiedad, se estaba saqueando, o sea que tampoco era el interior de una iglesia, una cosa apacible, no. Eso no estaba pasando en Kenosha ese día y no ha sucedido en otras ciudades de los Estados Unidos. Al contrario, se ha saqueado, se ha vandalizado. Black Lives Matter y Antifa han hecho prácticamente lo que han querido en varias ciudades de los Estados Unidos. Y otro error, yo no sé si llamarle error o no, es no entregar video de evidencia, y esto como la ley requiere, ¿verdad? En tiempo y forma, y que la fiscalía y la defensa tengan exactamente la misma evidencia. Este punto hay que detenerse porque la fiscalía primero se demoró en entregar esa evidencia y después le entregó a la defensa una evidencia de un video con muchísima menos resolución de ese altercado que tuvo Kyle Rittenhouse con la primera persona a la que mató, ¿verdad? En este caso, Joseph Rosenbaum, que según cuentan los testigos, Rosenbaum quería arrebatarle el rifle a Kyle Rittenhouse. De hecho, Kyle Rittenhouse, teniendo el rifle en su poder, era el que estaba corriendo delante. Llega un momento en que se vira y dispara. Muchos testigos han dicho que Rosenbaum estaba agresivo ese día. Es un hombre que había cumplido una condena de 14 años. Lo condenaron a 10. Se complicó por indisciplinas dentro del presidio. Estuvo 14 años por molestar a un menor. Ese día, el día del altercado con Rittenhouse, el hombre había salido del hospital hacía unas horas porque había tenido un intento de suicidio. O sea, toda una persona perturbada y agresiva. Si no hubiese sido agresivo con Rittenhouse, probablemente estaría vivo. Kyle Rittenhouse le disparó y mató a 2 personas, Joseph Rosenbaum y Anthony Hoover. Hoover fue el que vino y le dio con la tabla de patinar en el cuello, lo tumbó al piso y después se le encimó y entonces Rittenhouse disparó. Y tenemos a Gage Grosskreutz.
se mandan unos apellidos impresionantes. Pero bueno, ellos dirán lo mismo del mío. Gage Grosskreutz, este hombre paramédico que hace un tiempo fue arrestado por un DUI, pero esto es irrelevante para el caso, simplemente aporto sobre quiénes eran estas personas. Él tenía un arma escondida y cuando se produce el altercado, que Rittenhouse está en el piso, entonces Grosskreutz agarra la pistola y apunta. Pero el detalle está aquí en que Rittenhouse lo hiere en el brazo, y el detalle aquí dice, en palabras del propio Grosskreutz, él dice que fue solamente cuando él apuntó a Rittenhouse que Rittenhouse le disparó. Y este detalle parece una tontería, pero no lo es, porque te indica que la iniciativa en la agresión en ese momento en particular la tomó el tal Grosskreutz, porque fue justo cuando apuntó y se le iba para encima que entonces Rittenhouse disparó y le dio en el brazo. Dicen algunos especialistas, en particular el profesor de Derecho Alan Dershowitz, ese fue el momento, esa fue la declaración que enterró definitivamente el caso de la fiscalía, porque dejó a la fiscalía desarmada, ¿verdad? Porque el hombre que tenía el arma fue el que tomó la iniciativa y por eso Rittenhouse disparó. Por cierto, Grosskreutz tenía la licencia de su pistola vencida. O sea, otro detalle más. La tenía escondida, la llevó supuestamente porque es paramédico para ayudar a los heridos. La sacó porque dijo que iba a detener a un tirador activo, pero fue cuando él la sacó que le dispararon y cuando apuntó a Rittenhouse que Rittenhouse le disparó. Interesante detalle, ¿verdad? Vamos a la reacción de la prensa y de los políticos, porque aquí la prensa y los políticos han sido persistentes en la mentira, y todo porque el tema se politizó. Primero, esto se convirtió en un ataque a la segunda enmienda. Han intentado politizar esto jugándose la carta racial todo el tiempo. O sea, a Rittenhouse le han dicho supremacista blanco, tirador activo. Hay quien ha dicho por ahí miembro del Ku Klux Klan, cuando el Ku Klux Klan fue fundado por miembros del Partido Demócrata, y esto es historia. Pero, en fin, le han dicho Trump supporter, o sea que apoyaba a Trump, cosa que no sabemos. Lo que sí se sabe es que por el día Rittenhouse estuvo limpiando los grafitis que dejaron como vandalismo. Son buenos muchachos, parece en el fondo, pero muy en el fondo, los de Black Lives Matter. O sea, por el día limpió grafitis, por la noche se unió a un grupo de vecinos que estaban protegiendo propiedades. Algo que se volvió, parece que práctica común en algunas ciudades de los Estados Unidos. Práctica común porque algunos gobernadores, oficiales electos, se negaron a movilizar a la Guardia Nacional a esas ciudades, y entonces le dejaron todo el peso a la policía, que no podía con todo lo que estaba sucediendo. Aquí mismo en Miami, algunos vecinos en el downtown de Miami se movilizaron para proteger negocios y lo hicieron con armas largas. Había que ver la ciudad de Kenosha preparándose para el veredicto de este juicio. No iba a pasar un huracán, pero las vidrieras de los negocios estaban tapiadas con planchas de madera. Y para mí eso es vergonzoso, que en los Estados Unidos de América haya que vivir así por un juicio, por un veredicto, y porque la prensa irresponsablemente divulgó la imagen de un supremacista blanco que al final no era supremacista blanco. Eso es difamación, y eso es grave e irresponsable. Una de las personalidades más influyentes e irresponsables que habló fue el representante, por supuesto, demócrata, Jerry Nadler. Jerry Nadler para mí es una de las personas más oscuras de la Cámara de Representantes, y oscura por sus ideales. Un hombre profundamente liberal, es presidente del Comité Judicial del Congreso y dijo que el veredicto había sido un fracaso de la justicia. Y lo curioso es que utilizó una palabra
que en inglés es miscarriage. Miscarriage se usa también para los abortos espontáneos. Y de verdad que es paradójico porque este hombre apoya el aborto pero fervientemente. Entonces es tremendo. Nadler pidió una investigación federal del Departamento de Justicia sobre el veredicto a este joven. Ahora, según yo estuve leyendo, el caso de Kyle Rittenhouse no cumple ninguno de los estatutos para que pudiese ser investigado por el gobierno federal. Ninguno. Entonces vamos a ver qué giro le van a dar a esos estatutos para llevar a cabo cualquier investigación. Todo parece indicar que el juicio fue justo que tuvo este joven, porque además el veredicto, como tiene que ser, fue unánime en este caso. Y el representante Nadler puso: este veredicto que rompe corazones es un, digamos que, fallo, miscarriage, de la justicia y sienta precedentes peligrosos para justificar, por lo cual se puede justificar una revisión del Departamento de Justicia. La justicia no puede tolerar a personas armadas cruzando las líneas estatales, buscando problemas, mientras, oigan esto, la gente está en una protesta protegida por la primera enmienda. Pero hay que tener la cara, pero de acero. Porque lo que había ahí era una protesta violenta. Se estaba saqueando, se estaba destruyendo propiedad. ¿Eso está protegido por la primera enmienda? Yo creo que no. Y lo más triste de todo es que Nadler y todos los políticos lo saben. O sea que es una irresponsabilidad, pero tremenda. Y este es solamente un ejemplo. Marchas se tornaron en marchas anticapitalismo. Incluso vi hasta una bandera palestina en una marcha que se estaba llevando a cabo en Brooklyn, en New York. Cientos de personas en Brooklyn. ¿Una bandera palestina? ¿Palestina? ¿Qué tiene que ver? Increíble. O sea, todo se ha tergiversado y ha sido un intento de la izquierda, por supuesto, porque la retórica de las marchas ha sido antisistema, antisegunda enmienda, o sea que ha sido tremendo. Bueno, pues la prensa, también en el extranjero, hay que decirlo, ha llegado a decir que los que mató Kyle Rittenhouse eran de la raza negra, cosa que es totalmente equivocado. La prensa ha tildado a Rittenhouse de tirador activo, terrorista, partidario de Trump, supremacista blanco, miembro del Ku Klux Klan. Yo creo que aquí Rittenhouse tiene de verdad materia para demandas y además se lo merecen, particularmente a la CNN. Entonces yo creo que CNN, MSNBC tienen que pagar. No se puede hablar así como así. Así que tenemos aquí a un candidato a ser nuevo millonario, Kyle Rittenhouse. Hubiese sido lamentable que este juicio, el veredicto, lo hubiese decidido la chusma amenazante. Me parece que ni el jurado ni el juez se dieron a las manipulaciones de esa chusma. Por supuesto, hubiese sentado un precedente muy drástico y negativo para la defensa propia. Y hubiese dado una especie de, digamos, patente de corso para toda esa turba que ya la tienen de hecho. O sea, muchos de esos personajes que vandalizaron están todavía por la calle en impunidad. Pero de verdad que yo pienso que hubiese representado un golpe duro para lo que es la defensa propia, me parece a mí. Así que creo que se hizo justicia en este caso. Eso restaura en algo mi confianza en el sistema de justicia de los Estados Unidos. Mucho que decir. Fue aprobado el plan Build Back Better de Biden, supuestamente un plan de infraestructura, pero que costaría muchísimo más. Este plan de 1.5 trillones de dólares fue aprobado.
este plan va para el Senado, donde se enfrentaría a los senadores Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona. Sin el apoyo de estos dos senadores es muy difícil que este plan pase, aún contando con el empate de la vicepresidenta o el desempate de la vicepresidenta Kamala Harris como presidenta del Senado. No sé, vamos a ver en este momento todo el foco del Partido Demócrata y toda la presión tienen que estar con los senadores Manchin y Sinema encima de ellos. Vamos a ver si resisten la presión. Ellos de alguna manera, cuando están haciendo una oposición tan fuerte, es porque ellos han sacado la cuenta y de cara a sus estados no les conviene apoyar este plan. Vamos a ver quién va a ganar aquí, si el votante en sus estados o la presión que pueda ejercer el Partido Demócrata. ¿Y qué hay básicamente dentro de esta ley? Muy poco para infraestructura neta. Además, algo que yo siempre me he preguntado, si nosotros pagamos mayormente impuestos y pagamos los peajes en las carreteras, ¿por qué razón el gobierno federal tiene que destinar una suma de dinero, que además no tiene que ser tan grande, para reparar puentes y carreteras? ¿En qué se han estado usando nuestros peajes y nuestros impuestos? Me llama la atención, dejo el comentario ahí para que cada quien lo busque y se informe un poco más acerca de esto. ¿Qué tiene este nuevo plan de Build Back Better? O sea, construir mejor, es más o menos lo que quiere decir, ¿no? Construir de nuevo y mejor. Bueno, pues tiene 555 billones para temas de cambio climático, 320 billones de esos 555 billones van a ser para autos eléctricos, paneles solares, energía renovable. Entiendo también que energía eólica, o sea, la del viento. Y hay que aquí dejar algo bien claro. Muchas de estas energías no pudieran subsistir si no estuviesen subsidiadas por el gobierno, porque no son rentables y no son sostenibles. Tienen sentido por los créditos que da el gobierno para los poderosos que manejan estas compañías, sobre todo las de energía eólica. Y estoy pensando, por ejemplo, en Warren Buffett. Dicho por él, no tiene sentido este tipo de energía sin los créditos que da el gobierno. O sea, no es energía rentable. Además de que la energía eólica provoca problemas al medio ambiente, extermina, acaba con animales. Muchos de ellos son especies que ya están casi extintas. Además de que afecta la vida de los residentes, porque estas turbinas de aire tienen un ruido pero tremendo. ¿Qué hay dentro de esta ley? Bueno, 400 billones, aquí todo es billones, aquí no son milloncitos, no. 400 billones para cuidado de pre-K, o sea, de preescolar universal. 200 billones con 4 semanas de ausencia pagada para los trabajadores. Yo creo que la legislatura y muchos trabajos cubren esto ya. Hay que ver si esta cantidad de dinero de 200 billones es necesaria, para qué va. También esta ley es tan grande, el libraco de ley, que yo dudo que los representantes y dudo que los senadores, muchos de ellos, que se la hayan leído a plenitud. O sea que aquí hay que ver. Y eso es típico de Nancy Pelosi, como hizo con el Obamacare. Firmen y después vemos qué tiene adentro. Así, bueno, pues estamos hablando de 1.75 trillones de dólares. Hay 165 billones para expandir parte de la ley del Obamacare y otros 150 billoncitos para el cuidado de salud en las casas. Y esto vendría por cuenta del Medicaid. Además, hay 150 billones que van para un plan de vivienda asequible. Hay
Otro dinero que también va por efecto de cambio climático, más todavía, que esto habría que irlo analizando sobre la marcha. Según la Oficina Congresional de Presupuestos, ha dicho que esto agregaría 367 billones al déficit en los Estados Unidos, y esto en 10 años, porque este 1.5 o 1.75 trillones es para 10 años. Los demócratas han dicho que esto generaría 400 billones en ganancias por concepto de recaudación de impuestos. Sin embargo, este mismo presupuesto, esta oficina congresional de presupuestos, ha dicho que de 400 billones nada, solamente 127 billones. O sea que hay que ver realmente los números, porque Biden dijo que esta ley se pagaría sola, que la pagarían los ricos, los súper ricos. Sin embargo, eso no va a ser así. De hecho, hay economistas que están vaticinando que esto costaría en realidad 6 trillones de dólares, lo cual sería devastador para la economía de los Estados Unidos. Esto lo que hace es aumentar la burocracia, el control del gobierno, y permite que haya demasiado dinero, mucho dinero en circulación, y dinero que controlaría el gobierno en este caso. ¿Es bueno esto para la economía? ¿Realmente impulsa la economía? ¿Promueve a la persona humana? A mí me parece que no. Muchos están diciendo que esta es la agenda socialista del Partido Demócrata. Yo creo que sí. Sin embargo, los que son de ultraizquierda están diciendo que no es suficiente. Pero yo creo que nos lleva por un camino que me parece un poco incierto. Mucho que decir. Otro tema del momento: Kamala Harris fue presidenta de los Estados Unidos por unas horas. Si no se asusten, esto es práctica habitual y voy a explicarme por qué. Cada vez que el presidente de los Estados Unidos tiene que atravesar por una prueba médica o lo tienen que anestesiar, o sea, pierde la conciencia, más en el caso de Biden, pues el presidente delega en el vicepresidente. Esto pasó por una prueba médica, por ejemplo, que se hizo George Bush hijo, delegó en Dick Cheney, y el presidente delega en el vicepresidente, y una vez que ya recupera la conciencia, pues el vicepresidente le entrega el cargo, y aquí no hay golpe de estado, aquí no ha pasado nada. Aquí la noticia está porque Kamala, gracias a Dios, no tuvo que tomar ninguna decisión de contingencia. No pasó nada. Fue presidenta por unas horas, temporal, y no pasó nada. Pero aquí la noticia está en esa alegada tensión que parece que hay entre Kamala Harris y Joe Biden, entre ambas oficinas. De hecho, los demócratas están también preocupados porque la popularidad de la vicepresidenta está en un 28%. Kamala Harris era una de las más impopulares en la candidatura a las primarias demócratas. O sea, a mí no me extraña. Ella es una mujer tremendamente impopular, incluso dentro de los de su propio partido. Lo que sí ha causado cierta conmoción, porque se han filtrado documentos que hablan de que la oficina de la vicepresidenta es disfuncional. Si juzgamos por el trabajo que ha hecho ella como vicepresidenta, sí es disfuncional, porque no ha hecho nada de lo que le han mandado a hacer. O sea, el Departamento de Inmigración ha detenido en este año fiscal a 1.7 millones de inmigrantes que han entrado en la frontera de forma ilegal. Y ojo, estos son los detenidos, 1.7 millones. Se estima que por cada persona que pasa, o por cada persona que detectan, que agarran, mejor dicho, pasan 2 o 3. O sea que vamos a sacar cuentas y aquí tendremos una verdadera crisis humanitaria. Renunció, por cierto, su directora de comunicaciones, la señora Ashley Etienne. Eso uno dice, bueno, pero ¿por qué está renunciando la gente, verdad? Es tremendo. Sumado esto a los rumores de disfuncionalidad y a la lógica que uno saca de la incapacidad de la vicepresidenta, de verdad que hay que rezar mucho para que ella no tome el poder. Aunque a mí, la verdad, si está Biden o está Kamala,
no me hace mucha diferencia porque ninguno de los dos estaría gobernando. O sea, aquí estaría gobernando el ala izquierda, extrema izquierda del Partido Demócrata. Algunos dicen que Barack Obama, pero yo no puedo decirlo periodísticamente en seriedad, no puedo afirmarlo. Sí sabemos que Biden ha salido y ha dicho, me han dicho que no hable con esta persona, me han dicho que no dé conferencia de prensa, me han dicho que no hable sobre este tema. O sea que uno dice, el presidente de los Estados Unidos diciendo, me han dicho que no haga esto. Ahí de verdad que hay que parar las antenas y decir, pero ¿quién te está mandando a ti? Mucho que decir. Esta otra noticia acaba de salir. Resulta que la firma de Hunter Biden, una que él se inventó, ayudó a una compañía china a comprar una mina de cobalto en un trato de 3.8 billones de dólares. Biden se inventó la firma, dice Bonhai Harvest RST Equity Investment Fund Management Company. Parece que el hombre dijo, aquí tengo que inventarme un nombre bien largo para que nadie se entere, para que nadie lo busque, porque de verdad que hasta leerlo es incómodo. Bueno, pues esta firma, esto pasó en el año 2013, la formó él, 2 americanos y algunos chinos. Los americanos controlaban el 30%. Parece que 10% para cada uno de los americanos involucrados. Y este trato consistió en el traspaso de una mina en el Congo a manos de los chinos. Y también en la negociación de acciones de una compañía canadiense a manos también de los chinos. 2.65 billones por un lado y 1.14 billones por otro lado. Lo curioso del caso es que esta extracción de cobalto, de este tipo de metales, es lo que ha estado combatiendo el padre, que se ha vuelto ahora en un defensor acérrimo del cambio climático, ¿verdad? Para evitar este cambio climático. Entonces, ¿el cambio climático me conviene de cara al mundo? Cuando se trata de negocios familiares, no defiendo tanto el cambio climático. O sea, esto es del año 2013. O sea, Biden no defendía el cambio climático en el año 2013. Hay que aclarar que el metal del cobalto es usado para los autos eléctricos. Y si a esto le sumamos que hay estados de los Estados Unidos y que en este plan de Build Back Better se intenta dar créditos y beneficiar a la producción de autos eléctricos y a la compra de autos eléctricos, y China tiene casi que el control de este tipo de metales que se utilizan para la producción de carros eléctricos, ¿quién sale beneficiado con esto de los autos eléctricos? Mayormente el gobierno chino, ¿verdad? Porque un trato de esta magnitud, una operación de esta magnitud, ustedes me van a decir a mí que la van a controlar ciudadanos privados chinos, como si China fuese una democracia. Eso no se lo cree, pero la verdad que nadie. O sea que por ahí estamos. Esta noticia la vi en el día de hoy a última hora. O sea que probablemente los medios hispanos no la den. Algunos medios conservadores la van a dar. Obviamente los medios liberales ni la van a decir. Van a barrer la información debajo de la alfombra, pero usted ya está enterado. ¿Dónde se enteró? En Mucho que Decir. Mucho que decir. Resulta que Biden está considerando cerrar el oleoducto llamado Michigan. Recordemos que lo primerito que hizo Biden en cuanto llegó a la Casa Blanca fue clausurar la construcción del oleoducto Keystone XL o Keystone 40, como se le quiera llamar. Este oleoducto iba a traer combustible crudo para ser refinado desde Canadá hasta el Golfo de México. En el caso de Michigan se llama Line 5 o línea 5 y también desde Canadá, en este caso, hasta Michigan. Este oleoducto que mueve petróleo crudo, mueve
desde Canadá hasta Michigan, según tengo aquí, 540,000 barriles por día. Pero a ver. Por una parte, Biden está pidiéndole a los países desarrollados que liberen de sus reservas. Estados Unidos tiene reservas. Estados Unidos, no sé ahora, pero en tiempos de Trump tenía independencia económica, que liberen de sus reservas para mitigar la crisis. Y aún así está intentando cerrar un oleoducto. ¿Usted entiende eso? Yo no lo entiendo. Si este es el momento para tomar este tipo de decisiones, ni este ni nunca. Esas reservas de petróleo existen. Le da independencia energética a los Estados Unidos. Yo recuerdo que en el debate que tuvo Trump con Biden, el mismo Biden lo dijo, le declaró una guerra a la industria petrolera. ¿Y por qué? Decía, porque contamina. Bueno, ahí tienen el resultado. Yo les sugiero a todas aquellas personas que votaron por Biden que cuando vayan a echar gasolina se pongan orgullosamente la camiseta de su candidato. A ver, a lucirla con valentía. De verdad, usted vaya orgullosamente con su camiseta que diga Biden-Harris y eche su gasolina sabroso, pagando, y échela en la más cara. Eso sí, de verdad. ¿Por qué? Porque el petróleo contamina. ¿De verdad? Y si tiene dinero para comprarse un auto eléctrico, bueno, entonces ya es otra cosa. Pero están carísimos. Y además son autos que funcionan con carbón. Y el carbón, la energía de carbón, es una energía también contaminante del medio ambiente, si lo vamos a ver desde esa perspectiva. Si nos vamos a poner quisquillosos, nos ponemos así de quisquillosos. Y así termino este reportaje. Les he traído noticias buenas, no se me pueden quejar. Si llegaron hasta aquí y logré entretenerlos, aleluya. Póngalo por favor en los comentarios, porque de verdad que a mí me cuesta trabajo hacer esto. No es fácil, hay que prepararse y el esfuerzo siempre es para ustedes. Y mientras el hombre no escriba otro libro, este canal les llega por cortesía del libro El abuelo de mi abuelo, escrito por Omar Suárez. Usted cómprelo porque es una novela interesantísima que habla de la Cuba del futuro, de los mambises. Hay un crimen, Martí está también metido en la novela, o sea que vale la pena leerla. Esto es todo por hoy. Nos vemos entonces en la próxima caricatura aquí en Mucho que Decir. No se olvide por favor suscribirse y darle like porque eso ayuda, pero de verdad muchísimo. Gracias. Mucho que decir. Mucho que decir. Mucho que decir.